Hola comunidad, esta es la segunda historia que comparto con ustedes. Mi nombre es Juan Luis Payán, de La Paz, Baja California Sur. Les había prometido que les relataría esta historia, aunque es un poco triste para mí. Pasó allá en mi casa de la colonia Cárdenas, donde vivía antes. Yo soy el más chico de 6 hermanos, y en ese entonces Tere, mi hermana mayor, tenía 50. Ella vivía en Cabo San Lucas porque su pareja era de allá. La verdad es que sabíamos poco de ella. Casi nunca la veíamos y no teníamos mucha comunicación, pero recuerdo bien ese día que nos llamó diciendo que iba a ir a La Paz a visitar a la familia, que tenía unos días de descanso. Nos dio mucho gusto que lo hiciera. Un día antes de que llegara, como siempre en la madrugada, me levanté al baño. Tengo la costumbre de hacerlo entre las 3 y las 4. Cuando salí del cuarto dirigiéndome al baño, vi que había una persona, una mujer sentada en la sala. Me asustó, pero se veía como una persona normal, no como un fantasma ni nada. Así que le di las buenas noches. Buenas noches. Me contestó. Esto me hizo calmarme un poco, sabiendo que no era nada paranormal. Le pregunté si necesitaba algo o estaba esperando a alguien. Quería saber si alguien de mi familia estaba con ella y la había dejado ahí, o si estaba esperando para irse a esas horas con alguno de mis hermanos. Ella me preguntó si yo era hermano de Tere, y le dije que sí. Me dijo que venía a verla, que era su amiga. Uy, pero ella todavía no llega. A lo mejor se confundió de hora y le dijo a las 3 de la mañana cuando quiso decirle que en la tarde. Qué pena con usted, le dije. La señora me dijo que me tomara un café con ella, y por la pena, por supuesto que preparé 2 tazas y me puse a escucharla ahí en la sala. Recuerdo que hablaba lento, pero sin parar. Me platicaba anécdotas que yo cada vez escuchaba más entre sueños, quedándome dormido, hasta que por fin me disculpé. Le dije que me estaba durmiendo y que me tenía que ir. Me contestó que gracias por acompañarla. Cuando me desperté por la mañana la recordé, pero ahora sí me parecía completamente ilógico que alguien no hubiera ido a la casa a esas horas. Pensé que había sido un sueño muy extraño, de esos que parecen muy reales, pero cuando pasé por la sala, vi las 2 tazas de café. Ese día por la tarde llegó mi hermana. Cuando volví a casa del trabajo, mi mamá y ella estaban platicando. Les pregunté si habían ido anoche a la casa y me dijeron que no. Mi hermana me dijo que apenas iba llegando de Cabo. Les conté de aquella visita. Le pregunté a mi hermana si le había avisado a alguna de sus amigas que estaría ahí, que pudiera haberse confundido. Le describí a aquella señora, y mi hermana empezó a buscar entre las fotos viejas de su teléfono. Tan viejas que se veían, de esas que fueron tomadas con teléfonos viejitos, de muy poca resolución. Llegó por fin a una foto en la que se detuvo. Me preguntó si era ella. Sí es ella, le respondí. Hasta estaba vestida igual. Dijo que venía buscándote, por eso pensé que le habías avisado que llegabas hoy. Mi hermana se quedó en silencio. Luego lo rompió para decirme que hacía muchos años que había muerto esa señora. Yo quise seguir con la idea de que todo había sido un sueño, una coincidencia, pero lo que no me explicaba eran las tazas de café. Mi hermana regresó a Cabo San Lucas a trabajar, y días después escuché que mi papá tomó una llamada. Le estaban diciendo algo grave, algo que le preocupó y que luego se lo dijo a mi mamá en voz baja, para que nadie más pudiera escuchar. Mi hermana se había operado y tuvo una complicación. La estaban llevando a La Paz, y ahí, cerca de casa, a los 3 días falleció. Yo sigo pensando en aquella visita, en aquella mujer. Es extrañísima coincidencia, si todo fue un sueño, y me pregunto la verdad, si aquella visita tenía algo que ver con lo que sucedió a los pocos días. ¿Ustedes qué creen? En la vida todos tenemos historias increíbles, anécdotas que difícilmente alguien podría creernos con toda seguridad. Eso lo sé, y sé lo complicado que puede ser resultar creer, entender siquiera esta historia. Pero siento que si he de compartirla, tiene que ser aquí, con esta comunidad. Sucedió un sábado de hace 10 años, cuando yo era apenas un niño. Mi familia era muy religiosa y por obvias razones, no íbamos a faltar a misa en un día como ese.
Antes de empezar la misa de Sábado Santo, era común bendecir el fuego, y en la iglesia donde vamos hay un parque al lado, donde se solía hacer esa bendición. Es un parque grande con juegos y lleno de árboles muy muy altos. Recuerdo que empezaron a juntar la leña y poco a poco prendieron el fuego. Cuando estaba todo listo deben haber sido las 7 de la noche. A pesar de que no era tarde, aquella ocasión a esa hora ya estaba totalmente oscuro. Ya era de noche. Yo estaba viendo cómo jugaban los niños en el parque cuando iniciaba la bendición, pero algo me hizo mirar hacia el cielo. Era una noche estrellada y eso siempre me gustaba. Supongo que por eso miré hacia allá. No recuerdo que hubiera algún otro motivo, pero allá arriba, casi en la punta de un árbol, noté una silueta que estaba parada como observando el ritual. Aunque no tenía rostro ni facciones, sentí que nos veía. Era tan extraña esa visión que lo primero que creí es que era mi imaginación que estaba intentando encontrarle forma a algo que estaba allá arriba. Así que le dije a mi hermana, que en ese entonces tenía 9 años, que mirara hacia allá. Quería que me dijera que no había nada. Quería que se burlara de mí, pero ella abrió mucho los ojos con impresión y me preguntó quién estaba allá arriba. Supe que no era mi imaginación, que había algo de real. La bendición del fuego iniciaba. El padre empezó sus oraciones y justo en ese momento la silueta se movió muy rápido dando un salto hacia otra rama del árbol de enfrente. Luego saltó 2 veces más hasta que finalmente se dio por terminada la bendición. Entonces nos fuimos en procesión hacia la iglesia, pero mi hermana y yo seguíamos volteando hacia arriba, dándonos cuenta de que aquella silueta nos iba siguiendo, caminando entre las ramas más altas, como si fuera un mono. Llegó hasta las copas de los árboles, donde lo vimos saltar hacia otros, alejándose y perdiéndose en la noche. Hoy ya estamos grandes, pero seguimos recordando esa historia, la noche de la bendición del fuego. Seguimos recordando a eso que vimos un sábado santo. Mi hermana lo sigue describiendo tal cual, así que sabemos que vimos lo mismo. Por las noches seguimos pasando por ese parque junto a la iglesia para llegar a casa. Yo siempre miro a los árboles, buscándolo. Sé que hay muy pocas posibilidades, pero si alguien ha visto algo así, me encantaría saberlo. Buenas noches. Y bueno, en este episodio tenemos ejemplos de gente que nos hace caso, que cuando ya contaron una historia y prometen seguir platicándonos más, lo cumplen, y de gente que cuando escucha que decimos que si les ha pasado algo similar, nos manden su experiencia. Ese es el caso de Mónica, que desde El Dorado, Sinaloa, nos comparte su historia con los doppelgangers, con esos dobles que, como ya hemos visto, significan cosas distintas para cada quien. Espíritus que se adelantan, o malos presagios tal vez. Vamos a su historia y por favor, si tú eres una de las personas que ha tenido un encuentro con ellos, no dejes de compartirnos tu vivencia. Este es su relato. Muy buenas noches, Uriel. Comunidad Relatos de la Noche. Me llamo Mónica Estrada y soy de El Dorado, Sinaloa, una sindicatura a unos 40 minutos de Culiacán. Quiero decirte que desde hace muchos años sigo tu programa. Suelo escuchar tus relatos mientras cocino y mientras estoy tejiendo. Hoy escuché el relato llamado No mires por la ventana, y en la última historia, cuando un chico menciona que vio al doble de su hermano asomándose, preguntan si a alguien le ha ocurrido algún evento similar. Bueno, pues a mí me ocurrió. Yo viví algo muy parecido. Esta historia incluso la conté en un comentario en la página de Facebook, pero yo creo que se perdió entre tantas buenas historias que se cuentan por ahí. En 2021 mi esposo y yo estábamos en proceso de ampliar la casa. Él es mecánico y tenía el taller frente a nuestro terreno. Estábamos construyendo alrededor de los cuartitos que habíamos usado para vivir hasta entonces. Como era temporal, en ese momento teníamos un cuarto que era al mismo tiempo sala, cocina y comedor, y otra habitación donde dormíamos todos, ambas conectadas por una puerta. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando me encontraba sentada en un sillón, cerca de la puerta hacia afuera. Estaba esperando a que mi hijo y su papá regresaran del taller para servirles de cenar. Desde la secundaria, mi hijo después de la escuela se iba a trabajar con mi esposo, y aún lo hace. Yo estaba tejiendo muy entretenida mientras esperaba cuando la puerta se abrió. Entró mi hijo,
Se quitó la mochila que usaba en ese entonces y dejó las llaves en la mesa para irse directamente hacia el cuarto. Antes de que se metiera le pregunté por su papá, pero no me respondió. Ni siquiera volteó para verme. Simplemente se metió al otro cuarto y cerró la puerta. No quise decirle nada. Supuse que venía cansado o que se había enojado con su papá. Hasta me reí pensando que tal vez llegó con mucha urgencia de entrar al baño. Pero pasaron 15 minutos y mi esposo no llegaba. Así que fui a la habitación para preguntarle a mi hijo si creía que iba a tardar mucho o si cenábamos nosotros de una vez. Pero al entrar, solo estaba mi hija mirando la televisión. Le pregunté por su hermano, pero me dijo que no había llegado. Me extrañé, pero mi hija es distraída y estaba muy concentrada en la tele. Le dije que su hermano había llegado hacía como 15 minutos, pero ella insistió en que por lo menos al cuarto no había entrado. Pensé que quizás había pasado directo al baño y por eso no lo notó. Fui a tocar a esa puerta y le pregunté desde afuera si estaba bien, pero nadie respondió. Volví a tocar y nada. Finalmente abrí la puerta y para mi sorpresa, el baño estaba vacío. Sin decir nada e intentando que mi hija no notara mi miedo, regresé a la habitación de la sala totalmente desconcertada. La única forma de entrar y salir de la casa era por la puerta principal, y yo estaba tejiendo al lado. Volví a sentarme en mi sillón, en un shock difícil de describir, cuando escuché los característicos pasos de mi hijo, seguidos de las llaves intentando abrir la puerta. Entró, se quitó la mochila, dejó las llaves en la mesa y se dirigió a la habitación. Yo, aún algo conmocionada, le hice la misma pregunta que hacía un rato. Fue lo único que tenía a decir. ¿Y tu papá? Se quedó terminando un trabajo. Ahorita viene. Antes de que entrara a la habitación me puse de pie y le pregunté muy seria. Hijo, tú tienes como 15 minutos que llegaste. Él no me respondió nada, pero me volteó a ver con una mirada completamente confundida. Ya sé que suena una locura, pero te juro que hace rato llegaste. Dejaste tu mochila y las llaves. Te pregunté por tu papá, pero no me contestaste. Te metiste directo al cuarto. Yo pensé que estabas enojado o ibas corriendo al baño. Te lo juro, yo estaba aquí sentada. Mi hijo se quedó conmigo un rato. No sabíamos qué hacer, qué decir. Al contarle cómo había ocurrido todo, caí en cuenta de que lo que fuera que entró antes que él no había hecho ruido. No escuché sus pasos, ni las llaves en la puerta. Al final no quise contarle a mi esposo. Eso fue un jueves. El jueves 7 de octubre de 2021, para ser exactos. El sábado siguiente fui a cuidar a mi mamá en su casa. Bueno, no es exactamente mi mamá, sino mi abuela. Pero me crió desde que mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Ya tenía tiempo sin ir a verla por problemas de familia, y el viernes en la noche me pidieron que fuera a hacerle compañía para que mi tía que vivía con ella pudiera ir a una cita con el médico. Y yo fui feliz. Llegué temprano. Pasamos el día y en un momento de la tarde nos sentamos a platicar. Le conté lo que me había pasado días atrás, de aquella extraña aparición de algo que era igual a mi hijo. Ella me escuchó muy atenta y al terminar me dijo: ten mucho cuidado, porque esas cosas, al menos en esta familia, siempre significan malas noticias. Me alarmé mucho y le dije que no me dijera eso, que si algo le iba a pasar a mi hijo. No, hija, no tengas ese miedo. Casi nunca se trata de la persona que se manifiesta, pero siempre es algo malo por pasar. A mí me ha ocurrido muchas veces. Ya te las iré contando. Todo quedó así en aquella ocasión. Ya por la noche llegó mi tía, la que vivía con ella. La abracé, la besé. Me despedí prometiendo volver más seguido, pero esa misma noche me llamó mi tía para decirme que mi mami, mi abuela, estaba en el hospital. Se había caído en el baño. Cuando llegué y la vi, supe que era grave. No podía mover todo un lado de su cuerpo. Ya no podía hablar. La trasladaron a otro hospital donde nos dijeron que había sufrido una embolia cerebral. Estuve con ella casi todos los días y poco a poco fue perdiendo conciencia hasta que ya nos despertó. El siguiente jueves, una semana después de eso que pasó en mi casa, fue su último día en la tierra. La vi dar su último aliento, fallecer.
Su muerte fue muy dura para mí, porque por cosas que no puedo contar y la pandemia no pude frecuentarla por más de 2 años a pesar de vivir cerca. Ese día que la fui a cuidar, fue mágico. Cociné lo que más le gustaba. Mi hija no fue a trabajar y se pasó el día con nosotras. Mi hijo llegó a comer y estaba tan contento de volver a verla que pasó más tiempo del que debía. Ya ni siquiera quería volver a su trabajo. Hablamos de todo, reímos, lloramos. Era como si esos 2 años de pronto se hicieran presentes en una sola visita. Cuando se iba a cumplir 1 año de su partida, estábamos en su casa varias de mis sobrinas, mi hija, mi hijo y su novia. Tocamos el tema de la abuela, de las pláticas de sus vivencias y sobre todo, de sus anécdotas paranormales que tanto nos gustaba escuchar. Yo comencé a contar, todavía con mucho dolor, todo lo que había vivido ese último día que hablé con ella, de cómo Dios, la coincidencia, el universo o el destino, como quieran llamarlo, nos había dado ese último día a mis hijos y a mí para vivirlo con ella. En esa plática mi hijo sacó el tema de su doble. Entonces, yo les conté lo que ella me había dicho, en sus propias palabras. En esta familia, eso siempre significa malas noticias, significa que algo malo va a pasar. Nos quedamos callados y no comentamos nada más, pero se notaba que todos pensábamos lo mismo. Tal vez lo malo que estaba por venir era su muerte. Esta es mi historia, tal vez más triste que aterradora, pero espero que a alguien le pueda servir. Esa es la primera vez que comparto una historia paranormal, si es que así se le puede llamar. La verdad es que no entiendo lo que ocurrió. No entiendo lo que está pasando. Si es algo provocado por los espíritus de quienes ya no están con nosotros, o por eso que nunca ha estado en una forma humana. En esta ocasión quiero hablarles de la noche en que mi gato me habló. Mi nombre es Fernando, y estoy seguro de que casi todos tenemos o hemos tenido alguna mascota. Un perro, un gato, o cualquier animalito que de alguna forma nos ha servido de compañía. Creo que casi todos amamos a los animales, pero ese amor a veces puede llevarnos a lugares oscuros. Tú amas a tu mascota, pero ¿podrías asegurar que tu mascota te ama a ti? Intento distraerme en mi computadora, tomando un poco de café, con música en el fondo mientras platico con mis amigos en un juego en línea. El tiempo pasa rápido si te entretienes así, y eso es lo que quiero, que pase el tiempo. Perdí la noción de él y no me di cuenta en qué momento ya eran las 2 de la madrugada, cerca de la hora de las brujas. No, bueno, eso dicen de las 3 de la mañana, pero yo no creo que sea así. A mí no me gusta creer en fantasmas y seres oscuros. Todavía intento no creer, pero si existen, deben preferir esas horas de la madrugada si intentan atormentar a alguien, pero no veo por qué limitarse a las 3. Esta noche no son los fantasmas los que me quitan el sueño, sino mi gato. Ese gato negro que llegó a mi vida desde muy pequeño, cuando él tenía meses de vida y yo tan solo 12 años. Y es que últimamente lo he sentido diferente, como si no fuera él. Me observa de forma extraña y parece escuchar cada palabra que le digo como si ya me pudiera entender. Justo ahora, está detrás de mí, acostado en mi cama. Puedo sentir su mirada, observando cada movimiento. Y su mirada se siente pesada, como si fuera la mirada de una persona vieja. Tengo miedo de que si volteo, no sea mi gatito el que esté ahí, que ya se vea como algo más. ¿Cómo podría pasar esto?, se preguntarán. Desconfiar de un animalito. Bueno, supongo de todo viene de una caminata que hice con él, cuando lo llevaba al veterinario a comprarle unas cosas que necesitaba y a su chequeo habitual. No era un viaje largo, tan solo de algunos kilómetros, pero a él no le gusta salir de casa. Le molestan los ruidos de los carros de la avenida principal. Se pone violento. Él es pasivo, juguetón, pero cada vez que salimos intenta escaparse de mis manos, a veces lográndolo, para ir a esconderse en terrenos vacíos o casas abandonadas. Se adentra tanto que es imposible encontrarlo, y cada que me rindo termina volviendo él solo. Tal vez es solo un juego para él. Tal vez era su forma de divertirse.
En este último viaje, cuando un camión hizo un ruido muy fuerte a mis espaldas, asustándonos a los dos, mi gato saltó de la mochila en que lo llevaba. Se introdujo en una vieja casa antes de desaparecer de mi vista. Es muy miedoso. Cuando se pierde y se sube a un árbol o a lugares donde ya no puede volver él solo, comienza a lanzar un maullido muy agudo como pidiendo mi ayuda. Ese maullido que repitió ese día, mientras yo me paraba frente a esa casa llena de grafitis, intentando adivinar de qué cuarto provenía. Empecé a caminar alrededor de la casa, con miedo de entrar, escuchando ese maullido llamándome. Por una de las puertas vi una oportunidad de entrar, pero al asomarme, pude ver algo que parecía ser un pequeño altar. 3 velas a punto de consumirse, las fotos de una persona y un pequeño muñeco de tela sucia con la forma de un gato o un perro, una especie de animal deforme. El olor que salía de ahí era penetrante y desagradable. Sentí que se había impregnado en toda mi ropa. Salí corriendo de ahí cuando volví a escuchar a mi gato. Me decidí a entrar corriendo en un último intento por llegar a él, y por suerte su chillido me llevó a una habitación vacía donde solo había una caja con trapos sucios. Ahí estaba él, con algunos huesos. Al parecer los restos de un animal que supuse que mi gato había mordisqueado. La carne parecía descompuesta. Lo tomé en mis brazos y salimos de ahí. Ya era de noche. Con mareo y confusión decidí volver a casa. Ya después iríamos a su consulta. Llegué con ganas de bañarme, de quitarme todo lo que traía encima. Dejé a mi gato en la cocina y me metí a bañar. Cuando salí, él estaba en mi cama, esperándome. Era extraño porque había dejado la puerta de mi cuarto cerrada, y además porque él estaba acostado con su cara muy en alto, mirando hacia la puerta del baño como esperando que saliera por ella. Es extraño porque no suele ponerse así. ¿Cómo había llegado ahí? Mi gato es pequeño y algo bobo, no es tan inteligente como para lograr abrir una puerta, como he visto que otros sí. Quise pensar que alguna de mis hermanas se le había abierto, que había chillado para que lo dejaran entrar. Prendí la computadora para jugar algunos minutos y luego seguir con mis tareas, pero fue ahí cuando recordé que no había nadie en mi casa. No había nadie que lo hubiera podido abrir. No podía concentrarme en el juego. Me puse a hacer las tareas pendientes, pero seguía pensando en cómo diablos pudo entrar. Había algo que me hacía sentir profundamente intranquilo. Terminé mi tarea. Vi que apenas eran las 10. No me podía ir a dormir. No quería sentirme solo y le mandé mensaje a un amigo para ver si podía jugar un rato conmigo. Me respondió que sí y en línea nos pusimos a jugar hasta la 1 de la mañana. Cuando ya no pude más, aunque no quería desconectarme, volver a la realidad. Cuando volteé a la cama, mi gato ya no estaba ahí. La puerta seguía cerrada. Me levanté para revisar por todos lados y el gato ya no estaba ahí. Escuché un ronroneo. Mi gato estaba en el mueble junto a mi computadora. ¿Cómo es que no lo escuché subirse? ¿Cómo había llegado ahí sin que lo viera? El cuarto estaba oscuro y claro, y por el color de mi gato era difícil verlo por momentos, así que decidí creer que simplemente había sido un descuido mío. Vaya susto que me diste, gato menso, le dije, y lo saqué de la habitación para intentar dormir. Pero un rato después me desperté. Se escuchaba una voz murmurando gravemente afuera de mi cuarto. Eso me pareció muy extraño, además de por la hora, porque nadie en mi casa tiene esa voz. Me levanté para acercarme a la puerta e intentar escuchar lo que decía. Me puse detrás de ella. No lograba entender. Abrí la puerta, no había nadie, pero la voz parecía venir de la cocina. Me dirigí hacia allá sin hacer ruido, y aunque no entendí lo que decía, logré reconocer ciertas palabras.
Palabras que he escuchado en películas, palabras en latín. Requiem. Lux. Tenebris. Tenebris. Sunt. Requiem, lux, tenebris. Tenebris sunt. No están seguidas, simplemente son las que logré reconocer. Decidí asomarme muy lentamente abriendo un poco la puerta, descubrir quién andaba allí, quién había entrado en la casa, pero solo había una silueta, una figura que reconocía. Solo estaba mi gato ahí. La voz se detuvo de repente. Mi gato volteó hacia la puerta entreabierta. Ya sé que estás ahí. Salí corriendo de mi casa. Salí sin importarme nada. Llegué a la casa de un amigo que vive unas cuantas cuadras. Hacía meses que no le hablaba, pero sabía que podía esconderme allí. Toqué a su puerta y logré despertarlo. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que no le podía explicar más, pero que me dejara quedarme ahí. Sin preguntar nada más lo hizo. Ya han pasado días y aún me pregunto qué es lo que está pasando. No sé dónde está mi gato, pero esto que está aquí no lo es. Siento que tengo que volver a buscarlo a aquella casa, pero me da miedo pensar en qué hará este que está aquí. Este gato ya no me recibe cuando llego. Solo me observa desde detrás de la puerta, siempre desde la oscuridad. Me mira de una forma distinta. Hoy justamente está sentado aquí, en mis piernas, observando la pantalla conmigo, observando lo que escribo casi como si pudiera entenderlo. En las noches a veces escucho risas, burlas. Me pregunto si es él, celebrando que ha logrado tomar el lugar de mi mascota. Sé que suena como una locura, pero ni yo mismo lo puedo comprender. Tal vez sí me he vuelto loco. El tiempo lo dirá. Si alguien tiene alguna idea de lo que me pasa, de qué puedo hacer, créanme, los estaré leyendo.